Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. El Apocalipsis de Pedro que no se puso en la Biblia. El Nuevo Testamento, que junto con el Antiguo Testamento forman la Biblia cristiana, no se constituyó de una sola vez. Los 27 libros que lo forman se fueron uniendo de forma paulatina. En este proceso, algunos escritos de las primeras épocas del cristianismo, que pudieron formar parte del Nuevo Testamento, fueron desechados por diversos motivos. Entre ellos se encuentra el llamado Apocalipsis de Pedro, que no se incluyó en la Biblia. Todos conocemos el Apocalipsis de San Juan, uno de los libros más enigmáticos de la Biblia, pero no fue el único Apocalipsis al que tuvieron acceso los primeros cristianos. Junto al de Juan, fue ampliamente leído y comentado el de Pedro. Hasta finales del siglo XIX solo se conocía por referencias y no se tenía ningún texto completo ni fragmento, aunque era uno de los escritos que aparecía en el fragmento Muratoriano, la lista más antigua de los libros canónicos que componían el Nuevo Testamento. Precisamente en el fragmento Muratoriano se dice que en muchas iglesias ya no se leía el Apocalipsis de Pedro. En 1886-1887, en unas excavaciones en Egipto, se encontró una versión incompleta de este curioso Apocalipsis, escrito en griego, y en 1910 otra escrita en etíope, traducida del griego. Ambos documentos difieren en algunos puntos. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la datación del Apocalipsis de Pedro y lo sitúan entre el año 70 y el 170. El Apocalipsis de Pedro está escrito como si fuera una conversación entre Jesús y sus seguidores y nos relata qué ocurrirá con las personas cuando llegue el fin de los días. Encontramos primero una visión del cielo y luego una del infierno, tal como las tuvo Pedro. Nos explica el éxtasis gozosos de los que van al paraíso y los castigos muy detallados de los que acaban en el infierno. Si el pecado es la blasfemia, los culpables serán ahorcados por la lengua. Los homosexuales irán a parar a un acantilado y los ángeles lo arrojarán por él, y esto se repetirá continuamente. Tendrán que subir de nuevo para volver a ser lanzados. Las mujeres adúlteras serán colgadas por los pelos sobre un lago de fango hirviendo, y los adúlteros varones a su lado serán colgados por los pies. Los asesinos y sus cómplices acabarán en un pozo lleno de serpientes y otros reptiles que no se cansarán de atormentarlos. Los usureros permanecerán de rodillas en un líquido formado de pus y sangre sucia. Todo lo que describe es realmente horripilante, y no es de extrañar que en algunas de las primeras iglesias no quisieran leerlo y finalmente se descartase de los textos canónicos que componen el Nuevo Testamento. Al contrario, los que están en el paraíso tendrán unas ropas hermosas como los ángeles, gozan de su piel blanca y son hermosos. Su entretenimiento es cantar de forma coral alabanzas a Dios. Aunque muchos críticos dicen que este texto es una copia del infierno de Dante, otros afirman que sus escritores lograron captar las profecías del apóstol, que fue considerado el primer papa de la historia y creador de la Iglesia Católica. No olvide suscribirse a mi podcast en su plataforma favorita. ¿Qué me opina usted del Apocalipsis de Pedro, que no se puso en la Biblia? ¿Sucederá esto cuando llegue el fin de los días? Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.